regreso a su programa Criterios, hoy con Juan Carlos Tanús, presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Carlos, una pregunta que te hicieron desde la calle. Bueno, el señor Pérez preguntaba la conveniencia de marcar el sí o el no. Si gana el sí, realmente se están refrendando los 5 puntos de acuerdos establecidos entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Si gana el sí y se desarrollan esos 297 folios trabajados en La Habana durante 4 años, habría posibilidad para la colombianidad en Venezuela y en el exilio, en el exterior, de retornar, porque algunos elementos objetivos y subjetivos que dieron origen a la salida, al desplazamiento de esta población, van a empezar a cambiar. Primer componente. Y si gana el no, yo creo que queda la posibilidad de seguir articulando desde el Ejecutivo, que tiene las potestades de acuerdo a la normativa colombiana, para concluir el gran acuerdo por la paz. Carlos, en anteriores oportunidades hubo también un esfuerzo por la paz. La FARC salió a la calle y fueron asesinados no sé cuántos miles de personas. ¿Tú crees que eso pueda ocurrir ahorita? Es un temor, el riesgo es latente en la medida en que la sociedad colombiana históricamente ha convivido con el desarrollo de conflictos. Los conflictos de orden urbano y los conflictos de orden rurales han estado históricamente en el desarrollo de la sociedad colombiana. Incluso algunos historiadores han señalado que hemos tenido conflictos antes de la llegada de los españoles y después de 1821 con las primeras 8 guerras civiles que tuvimos en Colombia. Algunos incluso hablan de 23 revueltas, otros señalan 77 a partir de 1821. Yo creo que lo ocurrido con la Unión Patriótica está vigente, pero también hay que recordar lo que ocurrió en 1954 con la guerrilla liberal, que hizo acuerdos con Rojas Pinilla y terminaron asesinando a Guadalupe Salcedo, vocero de las guerrillas liberales, que haciendo acuerdo volvió al llano y fue finalmente asesinado. Pero además de eso, refrescar que el tema de la Unión Patriótica con los 5.000 asesinados, hay que sumarle que le asesinaron 2 candidatos a la presidencia, Jaime Pardo Leal en el 87 y Bernardo Jaramillo en los comicios en los cuales asesinaron 3 candidatos presidenciales en Colombia, que fueron a final de los 80, principios de los 90, cuando matan a Carlos Pizarro, León Gómez. Es decir, la sociedad colombiana tiene que reconocer que los hechos de la Unión Patriótica no se pueden volver a ocurrir, no puede suceder lo que ocurrió justamente en esos ejercicios o en esos pilotos por la paz. Hoy es una sociedad que ya reconoce la existencia de un conflicto, hay una comunidad internacional como Naciones Unidas que va a estar observando el proceso y eso sería impensable que factores de gobierno jugaran como el escenario del 82-86 en el gobierno de Belisario Betancur, toda vez que en este ejercicio hay más y mejores organizaciones sociales acompañando el proceso de la paz. Además que ellos se han blindado, parece ser que la FARC también ha tenido su cuerpo de seguridad que está dentro de los acuerdos, ¿no? Bueno, está contemplado que la Unidad Nacional de Protección recibe 2.000 hombres para la seguridad, para la custodia de algunos dirigentes de la FARC, pero no va a ser justamente estos 2.000 hombres los que van a garantizar que no asesine. Creemos que es justamente lo que puede darle madurez al proceso de paz es la participación del pueblo, el nivel de convencimiento que tiene el pueblo, las organizaciones sociales que han vivido el conflicto, de que no puede ocurrir nunca más la utilización de fusiles para el ejercicio de la política y no puede ocurrir nunca más la eliminación de los contrarios por muchas diferencias ideológicas y políticas que se tengan. Bueno, evidentemente que esto obliga a que estos grupos militares, guerrilleros, pasen a la política. ¿Cuál sería la suerte de la FARC en este caso? Mire, de acuerdo a las estadísticas, podrían perder entre el 10 y el 15% de su población activa en manos de estructuras criminales armadas. O sea, ¿tú crees que sí los van a asesinar? Yo creo que sí, porque no se ha pacificado toda la geografía nacional. Es decir, todavía van a quedar zonas como el departamento de Córdoba, donde sale un sector de la FARC, pero quedan las estructuras paramilitares. Además, ahí la política electoral es de origen paramilitar. Igual ocurre en algunos otros departamentos. Entonces, el riesgo de perder el poder local va a conllevar a que haya mayor riesgo por parte de grupos de la FARC que participen en la cosa política o incluso aliados de la FARC que se involucren en los escenarios políticos locales. Creo además que el riesgo de perder entre 10 y el 15% de los factores que hoy hacen acuerdo les puede permitir a la FARC
obtener entre el 30 y el 40% de procesos electorales. Es decir, tener hoy 10 congresistas, 5 en Cámara Alta y 5 en Cámara Baja, que no los tienen hoy, les representa un riesgo de poder perder hombres y mujeres en la consecución de los procesos de la búsqueda del voto, pero van a tener representación. El tener hoy la posibilidad de legalizar un partido político con el acompañamiento financiero del Consejo Nacional Electoral del Estado colombiano durante los años venideros y un 10% de esos recursos, eso es muy importante. Primero, para sostenerlo, y segundo, lógicamente para que haya desarrollo de eso por el cual se tuvieron que ir al monte para hacer la política. Entonces, ¿qué relación pudiera existir entonces con los grupos políticos ya establecidos en el país de izquierda y la FARC? O sea, ¿tendrían alguna posibilidad de insurgir y tener posibilidades de tener una referencia importante en el país políticamente? Mira, un referente importante, Germán, es el caso de Gustavo Petro. Viene del M-19, hace una excelente campaña, se mueve en el Congreso, llega a la Cámara, va al Senado, termina en la Alcaldía de Bogotá, tiene resultados muy concretos. Es una figura visible para el 2018 o incluso para el 2022. La FARC puede jugar en términos electoral a coadyugar un frente amplio y creo que el gobierno en eso tiene la mejor disponibilidad para ofrecer garantías en la participación. Nos vamos a gastar mucho menos en términos de lo económico atendiendo el requerimiento para que los factores de izquierda participen que desarrollando la iniciativa de la guerra como tenemos hoy. Y hay posibilidad de construir escenarios desde lo local. En el 2018 es posible que no se tenga una figura presidencial que gane, pero se pueda acumular con Petro o con otras figuras que pudieran surgir de los sectores democráticos participativos en Colombia y pensando en el 2022. Yo creo que es el mejor momento en el escenario político y creo que los resultados van a depender muchísimo de cuánto se apliquen de los 297 folios en Colombia. Si se logra aplicar el primer acuerdo, que es el de reforma rural integral, yo creo que se ha hecho una revolución en Colombia sin tocar el establecimiento. Hay quien dice incluso que esto va a contribuir a que se mejore la economía colombiana. Hablan incluso del incremento de un 3% en el PIB. ¿Consideras que eso va a ser en esa magnitud? Bueno, eso es posible si los factores económicos contribuyen lógicamente a desarrollarla, porque los acuerdos tienen una mirada en una erogación que es mucho menor que el 23% que lleva el presupuesto ya para el año 2017 de inversión nacional. Ese presupuesto que va a la guerra, todavía va a la guerra en el 2017, ¿cuánto de eso había que destinarlo para eso? El crecimiento, incluso algunos un poco más conservador, hablan de 2 puntos en el Producto Interno Bruto. Yo creo que el crecimiento podría ser un poco más en la medida en que los factores internacionales que han sacado capitales producto de haberse afectado por el conflicto puedan retornarlo a la economía colombiana. Mira, de todo esto, por supuesto, hay ventajas y desventajas, obviamente, pero esas heridas que quedan abiertas en la sociedad colombiana, ¿cómo resarcir eso? Yo creo que el posacuerdo requiere por lo menos 30 años para llegar a pensar que la próxima generación, la que nació el 26 de septiembre en Cartagena, empieza a nacer con un manto de posibilidades reales de paz. No va a ser fácil construir porque la paz no la podemos decretarla. La paz incluso, esto empieza ahora justamente desde las bases. Y el primer gran ejercicio es cómo tolerar al expresidente Álvaro Uribe en su postura del no y cómo tolerar al presidente Juan Manuel Santos con su postura del sí. De eso se trata justamente el posconflicto, que nunca más tengan que acudir a eliminar el contrario cuando nos adversa en términos ideológicos o políticos. Mira, ya estamos llegando al final de tu segmento. ¿Cómo sería en todo caso el retorno de los colombianos para allá, a Colombia? Bueno, de los desplazados brevemente, porque vamos a una reflexión. Retornar a Colombia hoy es posible si hay acompañamiento por parte del gobierno colombiano, incluso para los colombianos y las colombianas en Venezuela, si hay acompañamiento del gobierno venezolano. Ya hay una comunidad dispuesta a retornar a un municipio en el departamento de Sucre que vivió o que ha vivido el desarrollo del conflicto. San Onofre en el departamento de Sucre y la población está en el municipio de Sucre en el estado Miranda. Juan Carlos, gracias por la participación. Una reflexión final al país. Bueno, una reflexión para algunos sectores de corte internacional
que pueden estar pensando que avivan la esperanza de resolver litigios o conflictos desde la expresión militar. La mirada hacia Colombia para refrescarnos y definir que no es posible sino por la vía pacífica. Muchísimas gracias, Tano. Con mucho gusto. ¿El sí o el no? El sí. La paz en Colombia es hoy producto de un serio y extraordinario esfuerzo entre fuerzas que se enfrentaron por más de medio siglo que bien vale preservarla. Un esfuerzo en el cual estuvieron presentes las mejores voluntades de varios países del mundo, que finalmente pareciera que el enfrentamiento llega a su fin si se respetan las condiciones que han sido establecidas y las bases del acuerdo que se ha venido trabajando desde hace ya más de 4 años. Este proceso de pacificación en Colombia constituye un paso fundamental para garantizar una sana convivencia entre los distintos factores que han sido parte del conflicto armado, así como una nueva fase política nacional y significa una guerra menos para la humanidad. Si bien varios presidentes anteriores discutieron los términos de paz con la guerrilla, estos esfuerzos se desvanecieron. Hoy tenemos fe de que este acuerdo final permitirá a la insurgencia armada hacerse de un espacio político legítimo con base a los acuerdos concertados donde destacan participación política de los antiguos integrantes de la FARC, política de desarrollo agrario integral, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, resarcir a las víctimas, la implantación y verificación de todos los acuerdos alcanzados y lo más importante, crear un nuevo espacio para la participación política de las mayorías del pueblo colombiano. Como país vecino y acompañante en este proceso de paz, Venezuela se solidariza con el cese al fuego y desde este espacio televisivo apoyamos siempre todos los esfuerzos que se hagan en pro de la paz en estas y todas las latitudes del planeta. Hemos llegado al final de su programa Criterios. Los espero la próxima semana a esta misma hora. Tengan todos un feliz día.